Cuando Géminis no tiene más remedio que impartir una lección, el cosmos entero parece contener el aliento antes de que estalle la verdad. El signo de los gemelos, regido por Mercurio, despliega entonces su dualidad luminosa y afilada como un rayo que cruza dos mundos, el reino de las ideas y el de las consecuencias. Es un momento en el que el zumbido constante de su mente adquiere un ritmo más solemne, casi sacerdotal, como si la palabra dejara de ser mero instrumento para transformarse en espada, brújula y sentencia. En esos instantes, la energía mutable de Géminis deja de revolotear como un ave inquieta y se posa con la precisión de un mensajero antiguo que porta decretos ineludibles. No es una imposición fría ni un arrebato impulsivo, es el mandato inevitable de quien ha observado suficiente caos para entender que la claridad, a veces, debe caer desde lo alto como una tormenta necesaria. El aire geminiano se vuelve entonces un viento firme que barre la confusión, revelando lo que yacía oculto bajo capas de palabras, excusas, gestos o silencios mal elegidos. La lección de Géminis no surge desde la crueldad, sino desde la urgencia. Mercurio exige movimiento, crecimiento, transformación constante, y cuando algo o alguien se aferra a la inercia, el geminiano siente que el tiempo gira sin que se avance. Entonces la balanza interior se inclina y aparece una claridad súbita, casi profética, que obliga a decir lo que otros callan, a nombrar lo innombrable, a descifrar el patrón invisible que ya no puede seguir ignorándose. Es una revelación que corta, pero también libera, como si el universo hablara a través de un mensajero que ha esperado demasiado. El aire se llena de un eco que resuena entre constelaciones. En cada palabra, la vibración de Mercurio se expande con velocidad sideral, cruzando distancias emocionales y mentales que antes parecían imposibles de salvar. La dualidad geminiana, a menudo temida por su imprevisibilidad, se convierte entonces en una brújula ética que señala el norte con una nitidez sorprendente. Es el momento en que la mente del signo se alinea con algo mayor que sus propias dudas, uniendo las dos caras de su naturaleza en un solo gesto de coherencia que impacta como un trueno. Las historias antiguas cuentan que, cuando los gemelos cósmicos se sincronizan así, sus palabras adquieren la fuerza de antiguos oráculos. No se limitan a describir la realidad, la transforman. Lo que se dice se convierte en acto, lo que se revela se vuelve camino. Quien presencia esta energía entiende que no se trata de un simple intercambio de ideas, sino de un giro narrativo decisivo, una abertura en la trama del destino donde el aprendizaje se vuelve inevitable. Es un despertar que obliga a mirar con otros ojos, a comprender sin filtros, a aceptar la verdad como única guía viable. En esos momentos, el espíritu de Géminis se eleva sobre sus propias contradicciones, recordando que la auténtica sabiduría no nace de una sola voz, sino de la armonía entre múltiples perspectivas. El geminiano se convierte en puente entre lo que fue y lo que debe ser, entre la confusión y el entendimiento, entre la expectativa y el desenlace. Y así, con la sutileza de un soplo que altera el curso de un fuego, deja caer la enseñanza que reordena el paisaje entero. El eco de esa lección perdura más allá del instante en que es pronunciada. Viaja como aire en movimiento, infiltrándose en pensamientos, decisiones y caminos futuros. Es un recordatorio de que la mente, cuando se alinea con el propósito, puede cambiar el destino con la precisión de un relámpago. De que la palabra, cuando nace del entendimiento profundo, puede convertirse en un arma luminosa que rompe viejas cadenas. De que Géminis, cuando ya no tiene más remedio que enseñar, se convierte en un guerrero de la verdad, un mensajero estelar que devuelve al mundo la claridad que éste había extraviado. Y así la narrativa cósmica continúa, impulsada por el mismo principio que guía a los gemelos, la certeza de que toda sombra se disipa cuando el conocimiento llega en el momento exacto, con la intensidad justa y la potencia innegable de aquello que no puede posponerse. Cuando Géminis decide impartir una lección, el universo entero se reconfigura para que nada vuelva a ser igual. Cuando la lección de Géminis se despliega más allá de lo evidente, surgen dimensiones sutiles que pocas veces se reconocen, fuerzas invisibles que sostienen la naturaleza mutable del signo y que dan forma a ese momento en el que su voz se convierte en un decreto del destino. Allí, en las regiones menos exploradas de su esencia, se esconde la verdadera magnitud de su poder transformador. Existe un instante previo a la lección, un umbral silencioso donde la mente geminiana percibe señales que otros pasan por alto. Es el espacio donde capta variaciones mínimas en el tono, en la energía, en la intención escondida entre los gestos. Su percepción microscópica, heredada de Mercurio, le permite leer patrones que aún no se han manifestado en el mundo externo. Intuye fracturas antes de que se rompan, tensiones antes de que estallen, rumbos errados antes de que se desvíen demasiado.
Y aunque suele optar por la ligereza y el intercambio amable, hay un punto en el que esa percepción profunda se transforma en un llamado interior imposible de ignorar. En ese llamado se activa la velocidad mercurial, no como impulso disperso sino como una corriente ordenada que une todas las ideas que flotaban sueltas en su interior. La mente de Géminis se reconfigura en un instante. De caos fértil pasa a claridad contundente, como si un haz de luz se hubiera expandido por todos los rincones de su pensamiento. Ahí donde antes había miles de hilos, aparece una sola dirección, precisa, inevitable, poderosa. También hay un elemento de justicia en esta transformación. Aunque no se le asocia con la rectitud inflexible de otros signos, Géminis posee un código propio basado en la coherencia de la palabra, en la responsabilidad de lo que se comunica y en la necesidad de que cada vínculo respire autenticidad. Cuando percibe que algo amenaza ese equilibrio, que una sombra se infiltra en la dinámica y altera la verdad necesaria para avanzar, el signo actúa. No para proteger su orgullo, sino para resguardar el flujo natural de las cosas. Es un guardián del movimiento, y cuando algo bloquea la circulación de la energía, interviene para restablecerla. Hay además una dimensión ancestral en el acto de enseñar que muchas veces se pasa por alto. Los relatos antiguos hablan de los gemelos como mediadores entre mundos, poseedores del don de descender a las profundidades y ascender a las alturas sin perderse en el tránsito. Esa capacidad de cruzar fronteras mentales, emocionales y espirituales convierte a su palabra en puente. Por eso, cuando Géminis transmite una lección, no lo hace desde un único plano, sus palabras alcanzan simultáneamente la lógica, la intuición, la emoción y la memoria. Lo que enseña no se queda en la superficie, viaja hacia regiones que a veces ni quien escucha sabía que existían. Otro aspecto oculto es la manera en que el signo transforma su dualidad en un acto de coherencia suprema. Normalmente, su naturaleza doble se expresa en opciones, caminos paralelos, giros inesperados. Pero en el instante de la enseñanza esa dualidad se convierte en una fuerza unificada, como si los dos rostros celestes se miraran y decidieran actuar en absoluta sincronía. Es un momento raro y profundamente poderoso, porque la energía del signo deja de fluir en direcciones múltiples y se concentra en un único punto, generando un impacto que puede cambiar el rumbo de una historia. También existe en sus lecciones una chispa creadora que no siempre se reconoce. Cuando habla desde la verdad más profunda, Géminis no solo revela lo que está mal, abre posibilidades que antes no se podían ver. Su visión ágil y expansiva encuentra caminos en medio del caos, oportunidades en los errores, rutas alternativas donde otros solo ven callejones sin salida. La enseñanza no se limita a señalar, construye. No se restringe a corregir, inspira. Y en ese impulso creador reside una de las mayores fuerzas del signo, una capacidad que transforma la incertidumbre en horizonte y el desconcierto en impulso renovado. En los planos más sutiles, el acto de enseñar también purifica. Mercurio, como mensajero de los dioses, no solo transmite información, limpia, ordena, aclara. Cuando Géminis habla desde ese canal, las confusiones internas se disipan como nubes arrastradas por el viento. Lo que antes pesaba pierde densidad. Lo que antes parecía complejo se organiza. Lo que antes dolía encuentra un sentido. La mente se despeja y con ella el espíritu. Y finalmente, hay un componente de destino que vibra detrás de cada una de estas lecciones. No son casuales ni fortuitas. Llegan cuando deben llegar, ni antes ni después. Son momentos diseñados por la sincronicidad del universo, instantes en los que la vida necesita un impulso que solo la lucidez geminiana puede ofrecer. La enseñanza aparece como un umbral que invita a avanzar, a soltar lo que ya no sirve, a comprender lo que no se había mirado con claridad, a renacer en nuevas versiones de uno mismo. Así, lo que parecía una simple corrección o una verdad pronunciada en voz alta se convierte en un acto épico sostenido por fuerzas antiguas, cósmicas y transformadoras. Una danza del aire que despierta lo dormido, un mensaje mercurial que ilumina el camino, una chispa que, al encenderse, cambia para siempre la dirección del viento. Porque cuando Géminis enseña desde esas profundidades, la vida misma se reordena y el destino encuentra nuevas formas de desplegar su grandeza. Cuando la fuerza de Géminis se adentra aún más en sus territorios invisibles, emerge una dimensión menos evidente pero profundamente determinante, la del ritmo interno que gobierna sus decisiones. No se trata solo de rapidez mental, sino de una cadencia casi musical que marca el instante exacto en que la verdad debe ser pronunciada. Ese tempo interno,
afinado por la energía mercurial, vibra como un metrónomo cósmico que sabe cuando una situación ha alcanzado su punto de inflexión. Y cuando ese pulso se alinea con el movimiento del universo, la lección que surge de Géminis se vuelve inevitable, precisa y transformadora. En el trasfondo también opera su relación especial con el lenguaje. Más allá de la palabra común, Géminis maneja códigos sutiles que unen el mundo visible con el simbólico. Cada frase que pronuncia en los momentos de enseñanza lleva implícito un arquetipo, una resonancia que activa memorias ancestrales en quienes escuchan. No habla para convencer, habla para despertar. En su voz se mezcla la lógica del presente con la sabiduría acumulada de antiguos mensajeros, canalizando patrones que trascienden lo cotidiano. Es una alquimia del verbo que transforma conceptos en energía viva. La verdadera magnitud de su impacto también se manifiesta en su capacidad de modificar el aire emocional de un espacio. Antes de pronunciar una sola palabra, la atmósfera cambia. Las tensiones se vuelven palpables o se disuelven, las distracciones se apagan, la atención se afina. Es como si el viento se detuviera para escuchar. Y en esa suspensión momentánea, quien recibe la enseñanza siente que algo más grande está por revelarse, algo que no proviene únicamente de la voluntad humana sino de un alineamiento entre lo que sucede y lo que debe suceder. Hay una profundidad sagrada en la forma en que Géminis sostiene la paradoja. Mientras otros buscan respuestas definitivas, el signo abraza la complejidad sin perderse en ella. Por eso sus lecciones son tan poderosas, muestran que la claridad no siempre está en lo simple, sino en comprender múltiples niveles de realidad sin perder la visión. En esa danza entre opuestos, Géminis ofrece un modelo de flexibilidad consciente que inspira a adaptarse sin quebrarse, a evolucionar sin miedo, a cambiar sin traicionarse. La paradoja se convierte en maestro, y Géminis en su intérprete más brillante. Incluso en los planos donde reinan las emociones densas, el signo despliega una capacidad poco reconocida para desarmar lo que parecía imposible de mover. Su energía no confronta desde la fuerza, sino desde la inteligencia. No lucha contra la oscuridad, la ilumina con agilidad y perspectiva. Cuando emite su enseñanza, el peso emocional del entorno se reorganiza, encontrando nuevas rutas para expresarse sin estallar ni hundirse. Es una mediación invisible, una redistribución del peso energético que devuelve equilibrio donde antes había saturación o caos. Otro aspecto nunca del todo explorado es su alianza natural con la curiosidad. Aunque pueda parecer un rasgo ligero, en realidad se trata de una fuerza casi mística. La curiosidad de Géminis rompe hechizos. Desbloquea estancamientos. Abre puertas interiores que otros no se atreven a tocar. Cuando enseña desde este impulso sagrado, lo hace señalando caminos que nacen de preguntarse qué más puede ser posible, qué otra forma puede adoptar la realidad, qué mundos se revelan cuando se mira con ojos distintos. La curiosidad, elevada a un acto heroico, despierta la valentía de explorar lo que se había dado por perdido. También merece destacarse la fuerza silenciosa de su desapego. Aunque ama el vínculo y la comunicación, Géminis sabe soltar cuando el aprendizaje ya se ha cumplido. Esta habilidad convierte cada lección en un acto libre, sin expectativas ni exigencias. Su enseñanza se ofrece como viento, llega, transforma y continúa su camino. Esa capacidad de no retener convierte sus palabras en semillas que germinan cuando corresponde, sin presión, sin urgencia forzada, permitiendo que el crecimiento sea auténtico y orgánico. En las regiones más profundas del alma geminiana existe además un fuego oculto. No es llamativo como el de los signos solares, pero arde con la intensidad de quien conoce la fragilidad del mundo y aún así decide aportar claridad. Ese fuego es la pasión por comprender, por conectar, por traducir el caos en significado. Y cuando se enciende en un instante de enseñanza, convierte su mensaje en una luz que guía incluso a través de los laberintos más complejos. Todo este conjunto de fuerzas hace que la lección de Géminis, cuando finalmente se manifiesta, se convierta en un acto mítico, un signo en el cielo, un recordatorio de que la mente puede ser herramienta de evolución, que la palabra puede ser un puente hacia la grandeza y que el pensamiento, cuando se alinea con la verdad, es capaz de modificar destinos enteros. En esa confluencia de claridad, viento y propósito, se revela la grandeza silenciosa de Géminis, la capacidad de impulsar el movimiento del universo con la precisión de un mensaje que llega en el instante perfecto y despierta aquello que estaba llamado a renacer. En los confines más sutiles del arquetipo geminiano existe un territorio que rara vez se nombra, el de la memoria del viento.
Esa memoria no se expresa en recuerdos lineales ni en episodios concretos, sino en una forma de saber que se desplaza libremente entre tiempos, que capta señales que vienen de atrás y de adelante, como si Géminis escuchara ecos del futuro mientras descifra huellas del pasado. Cuando llega el momento de impartir una lección, esta memoria se activa, susurrando certezas que parecen surgir de alguna cámara de resonancia universal. No habla de lo que fue ni de lo que será, sino de lo que necesita revelarse para que el ciclo pueda continuar sin fracturas. Este fenómeno invisible se amplifica gracias a la relación del signo con los umbrales. Géminis no pertenece del todo a un extremo ni al otro, y por eso puede transitar con maestría entre la oscuridad y la luz, entre el ruido y el silencio, entre la estabilidad y el cambio. Su verdadera fuerza se manifiesta cuando cruza esos límites y trae consigo información que otros no pueden percibir. En ese cruce se obtiene una visión expandida que permite ver patrones que recién empiezan a nacer y estructuras que están por desmoronarse. Esta conciencia de umbral hace que sus enseñanzas se conviertan en señales de transición, en avisos del destino que marcan el inicio de un nuevo capítulo. Hay también una dimensión táctil en su sabiduría. Aunque el elemento aire parece intangible, Géminis posee una sensibilidad especial hacia la textura de las conexiones humanas. Percibe la sutil diferencia entre una palabra auténtica y una palabra vacía, entre una intención noble y una con grietas, entre un vínculo que respira y uno que se asfixia. Esa sensibilidad no se expresa como juicio, sino como un llamado a restaurar la armonía perdida. Cuando enseña, lo hace como quien repara una red rota, tejiendo de nuevo los hilos que sostienen la comunicación, pero esta vez con más conciencia, con más fortaleza y con un propósito renovado. Otra dimensión poco explorada de su energía se encuentra en su capacidad de reinterpretar lo que parecía definitivo. Donde otros ven paredes, Géminis advierte ventanas invisibles. Donde se perciben límites, descubre grietas luminosas por las que puede filtrarse una solución inesperada. Esta habilidad para reencuadrar la realidad se intensifica cuando decide impartir una lección. No señala errores para detener, sino para liberar. Al exponer lo que se escondía en la sombra, modifica la estructura misma del problema, convirtiéndolo en materia moldeable, en posibilidad fértil, en impulso para renacer. En el plano más profundo, existe en Géminis un pacto sagrado con la coherencia interna, aunque rara vez lo muestre de forma evidente. Su pensamiento parece moverse en múltiples direcciones, pero en el centro de esa multiplicidad existe un núcleo inquebrantable que rige su brújula moral. Esa coherencia central no se basa en normas externas, sino en la congruencia entre su percepción del mundo y su sentido de responsabilidad hacia el movimiento. Cuando esa coherencia se ve desafiada, emerge la necesidad de pronunciar la lección que antes había elegido callar. No lo hace por ego ni por demostrar superioridad, sino porque siente la obligación espiritual de restaurar el equilibrio del flujo que lo rodea. En niveles más elevados, su enseñanza se convierte en un acto de renovación del destino. Géminis, como signo mutable, comprende que todo camino necesita ajustes constantes. Su lección no irrumpe para destruir, sino para reorientar. Es un realineamiento que coloca cada pieza en el lugar donde puede seguir evolucionando. Su mensaje se asemeja a la intervención de un guía que aparece justo antes de que el sendero se desvíe demasiado. Llega como una llamada que despierta la conciencia dormida y recuerda que la vida es un tejido dinámico que exige adaptación, apertura y valentía para seguir avanzando. Incluso en su aparente ligereza se esconde una dimensión heroica. El acto de comunicar verdades que otros temen nombrar implica una valentía silenciosa, pues quien las pronuncia se arriesga a ser incomprendido, cuestionado o desafiado. Pero Géminis sabe que la claridad siempre genera movimiento, y el movimiento es vida. Por eso se atreve a romper hechizos de confusión, aunque el aire tiemble al hacerlo. Sabe que la transformación auténtica requiere atravesar umbrales incómodos, y acompaña ese tránsito con la convicción de que la conciencia expandida es siempre más poderosa que la comodidad del estancamiento. También habita en él una forma de protección suave y casi imperceptible. Cuando enseña, no expone para humillar ni revela para herir, sino para liberar la energía que quedó atrapada en viejas estructuras. Su enseñanza, por más firme que sea, nace desde el aire que nutre, no desde el que arrasa. Hay un cuidado silencioso en su manera de mostrar la verdad, una intención de que quien la reciba pueda reconstruirse desde un lugar más auténtico. En ese gesto sutil se esconde la sabiduría de un guardián que guía sin imponerse, que muestra sin encadenar, que impulsa sin empujar. Así,
las dimensiones ocultas de Géminis se entrelazan para convertir su lección en un acto épico en el sentido más profundo, el relato de un alma que, conectada al viento cósmico, trae consigo claridad para abrir caminos, despertar destinos y reencender fuerzas dormidas. En esa combinación de lucidez, intuición, memoria del viento y valentía suave, se revela un poder que transforma sin destruir, que ilumina sin cegar y que inspira a seguir avanzando con la certeza de que todo puede renovarse cuando la verdad encuentra su momento perfecto para manifestarse. En los estratos más profundos del simbolismo geminiano existe una corriente que rara vez se menciona, la del impulso de revelación que proviene del propio tejido de la conciencia colectiva. Géminis, como arquetipo del mensajero, no solo transmite lo que observa o deduce, sino también lo que percibe del inconsciente compartido, como si su mente fuese un punto de contacto entre las vibraciones humanas y los ritmos ocultos del cosmos. Cuando decide impartir una lección, también está traduciendo tensiones que el entorno no sabe expresar, bloqueos que flotan en silencio, mensajes que necesitan una voz para tomar forma. En ese momento, se convierte en canal, en puente, en intérprete de algo que pide liberarse para que todos puedan volver a moverse con mayor claridad. En la raíz de su energía existe además un don poco explorado para detectar fracturas en el propósito. Donde otros ven comportamientos aislados, Géminis identifica la desconexión entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Esta capacidad de ver la incoherencia en tres niveles simultáneos lo impulsa a encender la chispa que realinea esas fuerzas dispersas. No lo hace desde la crítica, sino desde la necesidad de que la vida recobre dirección. Su lección aparece entonces como un recordatorio del vínculo sacro entre pensamiento, palabra y acción, un pacto esencial que sostiene toda creación consciente. Hay también una fuerza ancestral que vibra en su relación con la respiración. En muchas tradiciones se afirma que el aliento es el vehículo del espíritu, y Géminis, como signo de aire consciente, guarda este conocimiento en su esencia. Por eso, cuando enseña, no solo comunica, también altera el ritmo vital de quien escucha. Su mensaje actúa como un nuevo soplo, como un viento que renueva el flujo interior y disuelve tensiones que parecían arraigadas. Es un ajuste vibratorio que devuelve al alma la capacidad de expandirse después de haber estado demasiado tiempo comprimida. En un plano más místico, Géminis posee una alianza silenciosa con la encrucijada. Cada vez que aparece un dilema, un punto de elección, un camino que se bifurca, la energía del signo se activa. Su espíritu conoce la importancia de esos momentos decisivos y comprende que son portales donde la vida se redefine. Por eso, cuando imparte una lección, tiende a iluminar esa zona donde los caminos se separan, mostrando qué rutas conducen a crecimiento y cuáles giran en círculos agotados. Su claridad no viene de una certeza rígida, sino de su habilidad para reconocer la dirección del viento del destino. Otro aspecto poco mencionado es su afinidad con el movimiento invisible de las ideas. Las percepciones, los pensamientos, los instintos intelectuales no surgen de la nada, viajan, buscan entrada, buscan un receptor. Géminis actúa como guardián de estos flujos y los redirige cuando percibe que se han estancado o que se han desviado hacia formas de autoengaño. La lección que nace de esta facultad tiene el poder de reactivar la creatividad adormecida, de reencender la lucidez donde había confusión, de devolver la chispa que impulsa a imaginar nuevos mundos. En un nivel aún más profundo existe una cualidad heroica que se manifiesta en su capacidad para soportar el ruido mental sin perderse en él. Otros signos sienten el exceso de pensamientos como una carga, Géminis lo transforma en mapa, en brújula, en información útil. Cuando enseña desde ese dominio interior, lo que ofrece no es solo una verdad, sino un camino para navegar la complejidad mental con más ligereza. Su mensaje se convierte en prueba viviente de que la mente, bien dirigida, puede ser una aliada luminosa en lugar de un laberinto inagotable. Hay también una dimensión emocional que suele pasar desapercibida. Aunque se lo asocie con la racionalidad, Géminis posee una sensibilidad profunda hacia la vibración emocional colectiva. No siempre la expresa, pero la percibe. Y cuando decide dar una lección, lo hace muchas veces para proteger esa sensibilidad, para evitar que lo no resuelto se convierta en caos, para impedir que el silencio prolongado degenere en ruptura. Su enseñanza, entonces, actúa como un punto de anclaje que estabiliza lo emocional sin necesidad de dramatismos. En el tejido épico del destino, cada lección geminiana se convierte en un acto de realineación energética. Es un soplo que recoloca piezas, una señal que abre senderos, una palabra que desata nudos en la mente y en el espíritu. Y lo que se percibe como una corrección, en realidad es un impulso hacia una versión más amplia, más consciente, más auténtica de la vida misma.
En su transmisión vive el espíritu del mensajero celestial, aquel que cruza dimensiones para que la verdad llegue en el instante preciso en que la transformación es posible. Así, los aspectos no revelados del signo se integran en un único acto profundo, el de recordar que la claridad es fuerza, que la palabra es poder y que la mente, cuando se une con el propósito, puede mover montañas invisibles. Cada vez que Géminis ofrece una lección desde este lugar secreto y elevado, el universo respira distinto y la historia se reescribe con una luz más amplia, más nítida y más capaz de abrir caminos hacia lo que está llamado a florecer. En los repliegues más hondos del arquetipo geminiano habita una matriz de cambio que no siempre se reconoce, una fuerza silenciosa que impulsa la evolución desde dentro de las situaciones. Es una corriente que no se ve, pero que actúa como un pulso que despierta aquello que se había quedado detenido en su propio eco. Cuando Géminis decide impartir una lección desde este nivel oculto, lo hace encendiendo ese pulso interior en quienes lo rodean, recordando que la vida no puede sostenerse en la repetición vacía ni en los patrones gastados que se resistieron al movimiento. La enseñanza que emerge entonces es un llamado a romper viejas inercias, a deshacer nudos que llevan demasiado tiempo ignorados y a permitir que lo nuevo encuentre un espacio real para manifestarse. Existe una conexión misteriosa entre Géminis y el instante exacto en que una verdad reprimida comienza a generar fracturas en la estructura energética de un vínculo o una situación. Esa percepción fina le permite anticipar el momento antes de que la tensión se vuelva crisis, antes de que lo no dicho se convierta en un peso insoportable. Lo que para otros pasa inadvertido, para Géminis vibra como una advertencia suave pero firme que lo guía hacia la claridad. Y cuando interviene, la lección que ofrece funciona como un reajuste cósmico que evita que la distorsión se convierta en destino. En su esencia más profunda, el signo también sostiene una forma de valentía que raras veces se menciona. No es la valentía del enfrentamiento directo ni la del sacrificio dramático, sino la valentía de ver lo que otros prefieren ignorar, de nombrar lo que muchos temen confrontar, de romper el velo que mantiene la confusión en pie. Géminis sabe que la verdad a veces duela, pero también sabe que la falta de claridad hiere mucho más en silencio. Por eso su enseñanza se convierte en una luz que atraviesa el temor, haciendo visible lo que necesita transformarse para que la vida pueda continuar su curso natural. En un nivel más sutil, la energía geminiana posee una afinidad natural con los ciclos de renovación interna que no requieren ruido ni grandes cambios externos. Muchas de sus lecciones apuntan a ese terreno íntimo donde se forjan las decisiones invisibles, donde se afina la visión y se ajustan los rumbos silenciosos que luego determinan los grandes movimientos. La palabra que pronuncia en esos momentos actúa como un catalizador que reordena los pensamientos dispersos, alineando deseos, intuiciones y lógica en un solo flujo que da sentido al siguiente paso. También existe en la naturaleza de Géminis un vínculo estrecho con el concepto de puente energético. Es capaz de conectar mundos internos que parecían desconectados, la razón con la intuición, la emoción con la perspectiva, la incertidumbre con el aprendizaje. Esta habilidad convierte sus lecciones en procesos de integración que permiten que partes fragmentadas del ser vuelvan a encontrarse en un mismo horizonte. No impone unidad, la revela. No fuerza síntesis, la facilita. En esa unión silenciosa reside una fuerza épica que impulsa la expansión personal con una suavidad casi imperceptible. En los niveles donde se enfrentan las ilusiones con la realidad, Géminis actúa como un depurador instintivo. Su mirada atraviesa los disfraces con los que las situaciones suelen protegerse, desmontando las máscaras que ocultan la esencia verdadera. Esta capacidad de ver más allá del envoltorio convierte sus enseñanzas en un acto de liberación. Allí donde había confusión, aparece discernimiento. Donde había autoengaño, surge honestidad. Donde había resistencia al cambio, se enciende un impulso renovador que recuerda que cada paso hacia la verdad es también un paso hacia la libertad. En el plano mítico donde los signos guardan sus historias ancestrales, Géminis porta el legado del viajero entre realidades. No solo recorre caminos, sino que reconoce los patrones que se repiten a través del tiempo y las experiencias. Cuando enseña desde este lugar, su mensaje lleva la resonancia de antiguas rutas recorridas por incontables almas. Lo que transmite no es solo un consejo, sino una brújula heredada de generaciones de mensajeros que encontraron en la palabra el medio para evitar caídas innecesarias y para acelerar la madurez del espíritu. Otra dimensión de su enseñanza nace de su relación con la libertad interior. Géminis entiende que todo crecimiento auténtico requiere espacio, ligereza y margen para respirar. Por eso, cuando corrige o aclara, lo hace muchas veces para devolver ese espacio perdido. Su lección abre las ventanas que habían sido cerradas por miedo, rutina o apego.
Permite que entre el viento que renueva, que limpia, que trae nuevas perspectivas. Ese acto de liberar aire estancado es uno de los gestos más heroicos de su naturaleza, porque recuerda que todo ser necesita movimiento para mantenerse vivo por dentro. Incluso su aparente desapego encierra un mensaje poderoso, la enseñanza de no aferrarse a aquello que ya cumplió su función. Géminis sabe soltar verdades después de pronunciarlas, dejándolas seguir su propio camino en la conciencia de quien las recibe. No vigila, no fuerza, no retiene. Confía en el proceso. Confía en la capacidad del otro para asimilar lo que corresponde. Confía en el movimiento del destino. Esa libertad que otorga a sus palabras es lo que permite que su mensaje se convierta en semilla, en germinación, en transformación que llega en su propio tiempo. En lo más profundo de su mito, la lección de Géminis no es un acto de autoridad, sino un acto de servicio al movimiento universal. Es la intervención del viento en un mundo que amenaza con estancarse, es la chispa que reaviva un pensamiento dormido, es la claridad que deshace una sombra que había crecido demasiado. Su enseñanza es un gesto del cosmos que utiliza su voz como instrumento para recordar que la vida es cambio, que la conciencia es expansión y que cada verdad pronunciada en el momento preciso abre de nuevo las puertas del destino. En los rincones más profundos del simbolismo geminiano existe una fuerza que rara vez se reconoce, la del centinela que observa no desde la rigidez, sino desde la sutileza. Géminis no vigila con severidad ni busca controlar el devenir, su vigilancia es una forma de atención expandida, un estado en el que cada vibración del entorno es registrada con precisión casi oracular. En ese nivel, el signo percibe no solo lo que sucede, sino lo que está a punto de suceder, lo que se insinúa como una corriente subterránea que pide ser escuchada. Cuando decide impartir una lección desde esa mirada amplia, lo hace señalando no el presente aislado, sino la cadena de causas y efectos que se despliega más allá de lo evidente. También existe en su interior un radar emocional silencioso que no siempre se le atribuye. A pesar de su fama de signo mental, Géminis capta microemociones que pasan desapercibidas para otros, sensaciones breves que aparecen como destellos en el aire. No las dramatiza ni las convierte en carga, pero las almacena como señales que le permiten comprender cuando un vínculo está desalineado, cuando un gesto oculta más de lo que muestra o cuando una intención contiene contradicciones. Su lección, en esos casos, emerge como un ajuste delicado pero firme, una intervención que no busca exponer la vulnerabilidad ajena, sino devolver al vínculo la transparencia que la emoción oculta había nublado. A un nivel más profundo, Géminis sostiene la capacidad única de transformar energía estancada en impulso creativo. Cuando percibe que una situación ha quedado atrapada en repeticiones que no conducen a nada, su esencia mercurial se activa como un agente de cambio. La lección que ofrece entonces funciona como una chispa que rompe la inercia, un destello que reorganiza el ritmo vital de quienes se han quedado atrapados en su propio eco. Su palabra se convierte en detonante, en inquietud sagrada que invita a abandonar la comodidad del estancamiento para explorar nuevos horizontes. En el tejido simbólico donde se cruzan las decisiones con los destinos, su presencia adquiere la cualidad de un guía que sabe moverse en laberintos. La mente geminiana está acostumbrada a navegar complejidades, a recorrer rutas con múltiples salidas, a explorar posibilidades simultáneas. Por eso, cuando enseña, su mensaje contiene la sabiduría del explorador que ha visto más caminos de los que verbaliza. No da respuestas cerradas, sino aperturas, no impone direcciones, sino que ilumina bifurcaciones para que cada quien pueda elegir con mayor conciencia. Existe además una relación íntima entre Géminis y la alquimia del pensamiento. El signo entiende que las ideas no son simples elementos abstractos, sino entidades vivas que buscan forma, expresión y movimiento. Cuando decide impartir una lección, trabaja de manera inconsciente con esta alquimia, transformando pensamientos rígidos en conceptos dinámicos, creencias limitantes en perspectivas amplias, conclusiones precipitadas en preguntas que renuevan la conciencia. Su enseñanza, incluso sin proponérselo, deshace bloqueos internos que habían impedido la expansión mental. En lo más sutil de su espíritu reside un talento para escudriñar el lenguaje secreto de las contradicciones humanas. Allí donde otros ven incoherencia, Géminis ve un mensaje oculto, una necesidad no expresada, un temor disfrazado de lógica. Esta habilidad le permite descifrar lo que se esconde detrás de una intención fragmentada, y su lección apunta a revelar esa verdad, no para incomodar, sino para liberar la carga que la contradicción había producido. Su claridad no surge de la exigencia de perfección, sino del deseo profundo de que el ser pueda alinearse consigo mismo sin máscaras. En un estrato mucho más ancestral, el signo carga con la misión mítica de ser guardián de los cambios de ciclo.
No de los cambios visibles, sino de aquellos interiores que marcan el inicio de una nueva etapa del alma. Cada lección que ofrece está imbuida de esta misión. Su mensaje llega en los momentos en que la vida pide un giro, en los portales donde el pasado y el futuro se encuentran en una tensión delicada. Lo que dice en esos instantes tiene el poder de inclinar el rumbo hacia un camino más auténtico y expansivo. Géminis también sostiene una relación intrínseca con la reconstrucción. Aunque muchos vean su enseñanza como un quiebre, lo que realmente ofrece es la posibilidad de recomponer lo que ya no sostenía su forma original. Su intervención derriba lo que estaba hecho de piezas desalineadas para permitir que la nueva estructura se levante con base firme. Su palabra inaugura un periodo de reconfiguración interna en el que se integran fragmentos dispersos, se reconcilian partes en conflicto y se despierta una nueva claridad que llena los espacios donde antes reinaba el desorden. En el nivel más luminoso de su esencia, su enseñanza surge como un acto de libertad espiritual. No busca moldear, sino liberar. No pretende dirigir, sino abrir espacio. No intenta corregir, sino revelar la fuerza que ya existe en el interior de quien lo escucha. Su mensaje no es imposición, sino despertar. En esa manera de enseñar vive la grandeza épica de un signo que entiende que la verdadera transformación no nace del mandato, sino del reconocimiento interior de la propia grandeza. Así, los aspectos no mencionados de Géminis conforman un entramado de percepciones finas, misiones ancestrales, habilidades alquímicas y claridades silenciosas que hacen de su enseñanza un acto profundo y transformador. Cuando el signo decide hablar desde este territorio oculto, no solo entrega una lección, abre un portal hacia un destino más consciente, más amplio, más luminoso. Su voz se convierte en viento sagrado que recuerda que el movimiento es vida, que la verdad es libertad y que cada despertar interior tiene el poder de cambiar el curso completo de una historia. En las capas más invisibles del arquetipo geminiano yace una dimensión que pocas veces se revela por completo, una zona donde el pensamiento se convierte en puente entre mundos y donde la voz adquiere la cualidad de un conjuro capaz de alterar la vibración de lo que toca. Allí, Géminis actúa como un tejedor silencioso que trabaja con hilos invisibles, intuición fugaz, memoria simbólica, resonancias ancestrales y pulsos que parecen provenir de una inteligencia que trasciende la mente humana. Cuando decide impartir una lección desde este territorio oculto, su mensaje no solo ordena el caos mental, sino que reorienta la energía vital hacia una dirección más elevada. En este nivel se despierta un sentido del tiempo que no tiene nada que ver con los relojes ni con la urgencia cotidiana. Géminis percibe los ritmos internos como un sabio que escucha el rumor de las estaciones antes de que cambien. Sabe cuando una persona está al borde de un descubrimiento y cuando, por miedo o inercia, está intentando retroceder hacia un terreno que ya dejó de pertenecerle. La lección llega como una ráfaga que no admite demoras, como un recordatorio de que el momento exacto en el que la vida se abre es un instante sagrado que no puede desaprovecharse. No es prisa, es precisión. No es exigencia, es alineación con el flujo mayor que mueve a las almas hacia su destino. También existe en Géminis una capacidad casi ritual para activar la claridad en medio de la duda. Mientras otros luchan por encontrar respuestas lineales, este signo comprende que la duda no es un enemigo, sino una frontera que anuncia expansión. Cuando ofrece una enseñanza en medio de un mar de incertidumbre, lo hace iluminando los bordes del laberinto, revelando caminos que antes parecían inexistentes. Sus palabras no buscan eliminar la duda, sino transformarla en impulso creativo, en una fuerza que empuja hacia la exploración de territorios que solo se abren cuando se renuncia a la necesidad de tenerlo todo bajo control. En su esencia más profunda también habita la maestría de la transición. Géminis entiende que cada transformación auténtica pasa por un umbral invisible, un punto donde lo viejo pierde sentido y lo nuevo aún no tiene nombre. En ese espacio intermedio, su enseñanza actúa como un faro que sostiene el paso sin apresurarlo. Su presencia acompaña el tránsito entre identidades, entre creencias, entre etapas vitales, ayudando a quienes lo rodean a no aferrarse a formas que ya cumplieron su misión. Su lección, entonces, se convierte en una invitación a respirar dentro del cambio, a confiar en que lo desconocido también puede ser hogar. Existe además una sensibilidad aguda hacia las señales simbólicas del entorno, una especie de lectura espontánea del lenguaje secreto de la vida. Géminis capta mensajes en sincronicidades diminutas, gestos casuales, palabras dichas al azar que para otros no significan nada. Pero para él, estos detalles son claves que revelan direcciones escondidas. Cuando enseña desde este lugar, su guía parece casi profética, no porque adivine el futuro,
sino porque lee el presente con una precisión que muchos solo logran comprender cuando el tiempo confirma lo que él ya había intuido. En el tejido emocional, Géminis posee la habilidad de liberar tensiones que otros llevan acumulando por demasiado tiempo. Su energía aireada ventila cargas, disipa nubes internas, abre espacios donde antes solo había densidad. Esta capacidad lo convierte en un mensajero de renovación emocional, incluso cuando su enseñanza llega en forma de confrontación o sinceridad inesperada. Su verdad no pretende herir, aunque a veces sorprende, su intención es oxigenar lo que estaba asfixiado y devolver movimiento a aquello que se había endurecido por miedo o desgaste. A nivel ancestral, la figura geminiana encarna la herencia mítica del mensajero que conecta el mundo terrenal con esferas más sutiles. Esta misión se traduce, en la vida cotidiana, en una sensibilidad especial para captar aquello que no se dice y traducirlo en palabras que liberan. Su enseñanza, vista desde esta perspectiva, no es solo una corrección oportuna, sino un acto de mediación entre la mente consciente y las verdades profundas que el alma intenta transmitir sin lograrlo. El signo presta su voz a aquello que necesita ser escuchado para que la vida pueda avanzar. En el plano de la voluntad, Géminis guarda una fuerza que no busca imponerse ni dominar, sino mantenerse flexible para adaptarse a los giros del destino. Esta plasticidad mental y emocional le permite ofrecer lecciones que no se basan en rigidez moral, sino en sabiduría dinámica. Enseña que la fortaleza no es dureza, sino capacidad de movimiento, que la inteligencia no es acumulación de datos, sino habilidad para moverse entre realidades cambiantes sin perder el centro interno. Esa fuerza suave, pero imparable, se vuelve un ejemplo épico de resiliencia consciente. También existe una dimensión silenciosa en la que Géminis muestra su verdadera grandeza, la del observador que sabe cuándo callar para que el otro pueda escucharse a sí mismo. Su lección, a veces, no llega como palabra, sino como un espacio vacío que invita a la reflexión propia. En ese silencio cargado de intención, la persona que recibe la enseñanza logra ver con claridad lo que antes estaba cubierto por ruido mental. Géminis sabe que, en ocasiones, la mejor guía es permitir que el eco interno revele la verdad que ya estaba madura. Y más allá de todos estos estratos, se esconde su don más luminoso, la capacidad de inspirar movimiento interior. Su presencia activa regiones dormidas de la mente y del espíritu, recordando que cada ser humano está hecho de multiplicidad, de caminos no explorados, de versiones más libres de sí mismo que esperan ser despertadas. La lección final de Géminis es siempre una convocatoria a esa expansión, un llamado a aceptar la naturaleza multifacética del ser como un regalo y no como una contradicción. Así, los aspectos ocultos del signo elevan su enseñanza a un acto profundamente transformador que no solo ilumina la mente, sino que aviva el espíritu. En su forma más épica, Géminis no corrige, convoca. No juzga, libera. No exige, despierta. Y en ese despertar, todo destino encuentra una puerta abierta hacia un horizonte más amplio y luminoso.